Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hermosos los coros que entonábamos, de esperanza. Correré y no me cansaré. Parece una utopía para este tiempo, pero sin embargo eso es promesa de Dios. ¿Para quién? Para los que esperan en Jehová. Y de eso se trata la palabra de esta mañana con la ayuda del Señor. Quiero invitarles a que pueda abrir su Biblia, mis hermanos queridos, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 3 con la ayuda del Señor. Damos lectura a su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. El título del mensaje para El título del mensaje es Una esperanza viva. Una esperanza viva. Que el Señor nos ayude. De hecho, los coros hablaban de esperanza, ¿cierto? Si nos vamos al concepto, al origen de la palabra, eso se llama etimología. Vamos a encontrar que esta palabra esperanza proviene de una palabra del latín que se llama sperare y está relacionado con la palabra esperar, ¿cierto? Esperar. Esperare, esperar, y de ahí viene el sufijo, ¿cierto? Que da la terminación, el sufijo ansa, y sería esperanza. Esperar en. Bendito sea el Señor. Tiene 3 definiciones. Yo busqué algunas definiciones. A mí me gusta buscar definiciones seculares, para después llegar al trasfondo más importante que es la definición bíblica. Pero secularmente, mire lo que dice esperanza. Definición número 1 dice: estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. Qué interesante. Como alcanzable algo que se desea, que se anhela. Definición número 2 es una expectativa confiada. Yo confío en que algo conseguiré. Esa es la definición 2, una expectativa confiada. Y la 3 dice: deseo de alcanzar algo creyendo que se conseguirá, ya sea por una razón lógica o en base a una fe. Bendito sea el Señor. Ya sea por una razón lógica o en base a una fe. A una fe espiritual estamos hablando. Entonces, si se fija usted, la esperanza, el mensaje es una esperanza viva. La esperanza que proviene del concepto esperar se relaciona con confianza, con un estímulo, con una motivación, con algo que genera tranquilidad, con algo que también a veces genera resiliencia. Hermosa la reflexión que nos compartía nuestra hermana Teresa en esta mañana, y ella decía algo tan cierto, producto del último dolor que nos impactó, que es la partida de nuestro hermano Oscar. Ella decía: no busco que se me quite la pena ni la tristeza, y eso es totalmente cierto, porque eso permanece por cuanto hay un lazo de amor tan profundo que eso permanece hasta el día de nuestra muerte. Amén. Ahora, yo le preguntaría a la Iglesia El Conquistador: ¿usted cree que nuestro hermano Oscar Ross, estando en la presencia hoy del Señor, en este momento, tiene pena y tiene tristeza? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice el himno, hermano Julio? No hay tristeza en el cielo, ni llanto, ni amargo dolor. Eso tiene que ver con la esperanza, mis hermanos. De que los que nos llevan la delantera hoy día están gozando, descansando en los brazos del Señor, en el seno de Abraham, como quiera llamarle. Y nosotros, los que estamos acá, albergamos algo en nuestra vida.
que albergamos, que guardamos la esperanza. Primero, de ver al Señor. Segundo, de ver a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los que partieron antes a los brazos del Señor. Lo abrigamos, lo esperamos. Esperamos confiadamente, como dice la definición, algo que creemos ciertamente, que creemos a ciencia cierta de que se va a cumplir. Benditos a Dios. Va muy de la mano con la fe. No es igual, pero va muy cercano a la fe. Que el Señor nos bendiga. No pierda nunca el tema central, una esperanza viva. Ahora, ¿qué es esperanza particularmente? Algo adelantamos ya, que el Señor nos bendiga. Alguien lo resumió en una sola frase. Un predicador dijo, esperanza es esperar alegremente. Esperar alegremente. ¿Por qué alegremente? Porque yo espero, confío, tengo el anhelo, el sueño en mi corazón de que algo ocurra, de que algo pase. Yo espero de que en lo profundo de mi interior sé que veré un resultado producto de mi espera. Sé que algo va a ocurrir. Confío en que ocurrirá lo que yo espero por tanto tiempo. Por eso que alguien dice, espera con alegría. Porque ¿cuál sería el antónimo de esperar o de esperanza? ¿Qué cree usted? Alguien lo dijo por ahí, desespero, desesperanza. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando uno de repente como que ya pierde todo sentido y uno dice, sabes que ya no, hay una desesperanza? El desespero va de la mano también con la impaciencia. Cuando ya no sé esperar, ¿qué pasa? Cuando ya no puedo esperar más, me pongo impaciente. ¿Sí? Impaciente. ¿A cuánto le falta paciencia aquí en la iglesia, el conquistador? Yo soy el primero en levantar la mano. ¿Para qué vamos a mentir? Soy impaciente. Y somos muy impacientes. ¿Para qué estamos con cosas? Uno puede tener esperanzas en lo secular. Hablemos lo secular, amigo Eduardo, amigo Julio, amigo Richard. Uno puede tener esperanza, pero en lo secular, en lo mundano, en lo cotidiano, la esperanza va asociada a la incertidumbre. Muchos tenían la esperanza, tema de atingencia, de que a la selección chilena le iba a ir bien en la Copa América. ¿Sí o no? Aunque sabíamos que, perdónenme el ejemplo, yo sé que están sensibles las heridas y todo el tema, independiente de los factores externos que todos conocemos, ¿cierto? De la Conmebol y cuánta cosa. Independiente de eso, había cierta esperanza, pero una esperanza así media zancochada, porque ¿para qué estamos con cosas? Chile tiene arquero, sí, pero no tiene equipo. Tiene arquero, pero no tiene equipo. Pero como venía jugando en los partidos amistosos, remontando, no tenía la esperanza de que iba a hacer algo más y no fuimos capaces ni de ganar el primer partido. Y la esperanza poquito a poquito ya como que empieza a menguar. Esa es una esperanza secular, no sé si me hago entender. Como que tiene una incertidumbre, como que sí, pero que no, como que yo quiero, pero sé que no tenemos un tremendo equipo y algo va a pasar, y efectivamente algo pasó, factores externos también influyeron, pero yo le quiero poner este ejemplo de una esperanza secular, que es una esperanza no viva, a diferencia de la esperanza bíblica, es una esperanza de algo que uno desea, pero que sabe que puede ser o no puede ser, es incierta. ¿Me hago entender? Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar de hablar de fútbol para no seguir tristes. Y vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, yo tengo esperanza en algo en la vida. Espero que cambie el clima. Díganme si alguien nos decía, oye, yo tengo la esperanza de que van a finalizar tantas lluvias y va a mejorar el clima. Yo tenía la esperanza, hoy día tenemos un domingo radiante con sol después de mucho tiempo. Y eso es una esperanza válida, porque uno espera, ¿cierto?, de que en algún minuto el agua cese, porque nos dio bien duro y porque mucha gente se vio afectada por esto. Y uno esperaría, Señor, por favor, está bueno de agüita, y capaz que uno hasta en las oraciones lo planteó, ¿cierto? Mucha agüita es buena, pero hasta por ahí nomás, porque si no, usted sabe que Santiago es un valle rodeado por dos cordilleras y queda la embarrada en Santiago cuando llueve mucho, ¿para qué estamos con cosas? Y los pasos de nivel saturan, los alcantarillados, no limpiamos la hojita de las canaletas, somos medios negligentes y pasa lo que pasa. Uno esperaría que mejorara el clima, sí, pero ¿eso nos asegura que ocurra? No. Porque hasta los meteorólogos, amigo Julio, se equivocan. Alguien dijo no la chuntan nunca, a veces la chuntan, pero si ellos que son los expertos se equivocan, ¿cuánto más nosotros? Es una esperanza incierta. Bendito sea el Señor. Yo esperaría
hermano Juan, que la economía del país mejore. De hecho, mejoró un poquito, ¿eh? Mejoró un poquito. El IMASEC tuvo su repunte, la TPM, la tasa política monetaria, se fijó, bajó, hoy día está en 4,75, la tasa de interés se frena un poco y la economía se tiende como a regularizar un poquito. Yo esperaría que mejore esto y que la inflación se detenga por consecuencia. Pero también es algo incierto, porque no depende de nosotros, depende de factores externos, ¿cierto? Tenemos dos guerras que siguen activas, tenemos factores externos, tenemos el precio del tipo cambio, tenemos las materias primas que se dispararon, el valor del petróleo ni hablar. Por lo tanto, esperamos algo que puede que ocurre o pueda que no ocurre. Que el Señor nos bendiga. Yo esperaría que mi hijo termine su carrera universitaria. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Aleluya. Y como dijo Coco el Gran en su momento, a veces es distinto, a veces cuesta y hay que llevarlo, ¿cierto? A algunos, no a nuestros hijos, pero en otro lado yo conversaba con un compañero de trabajo, hay que llevar al hijo al hipódromo para que vea que hasta los caballos terminan las carreras. Pero eso ya es un chiste, es otra cosa. Hay gente que tiene la esperanza de que su hijo termine su carrera y sea un profesional en la vida. Y es una esperanza válida, por hermano, porque hay un costo económico importante también. Y hay un tiempo invertido, tiempo y dinero invertido en una carrera universitaria, ¿cierto? Por lo tanto, un hijo que cambie la carrera cada 2 años y vuelva a otra y deje botar una carrera y tome otra, no sé si usted conoce algún caso, es complicado, ¿o no? No es como cambiarse una corbata, es cambiar una carrera, botar una carrera y tomar otra totalmente distinta, y ahí la esperanza de los padres sobre todo se vienen abajo y entra la desesperanza. No sé si con estos ejemplos me hago entender, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Estoy esperando que ese trámite que llevo por años se solucione. Quizás alguien acá está esperando un trámite legal que lleva años, hermano. Un trámite ante notario, ante un abogado. Ustedes saben que los abogados hay que mojarlos para que funcione, ¿cierto? Entonces, si ese abogado no se le paga, la cuestión se ve estancada y uno esperaría que avanzara el caso, el litigio. Tiene la esperanza depositada en ese trámite, que el Señor nos ayude. Yo esperaría que como tengo un mal nivel de inglés, si hago un curso de capacitación, mejore mi nivel de inglés. ¿Sí o no? Yo esperaría que sí, pero el problema es que si no me gusta, es difícil que avance. Es como las matemáticas. A la mayoría de la gente no le gustan las matemáticas, me incluyo. Y como no me gustan, aunque me enseñen, como que me bloqueo y autotrabo la enseñanza. No sé si me hago entender. Cuando a uno no le gusta algo, se lo enseñan y uno pone una barrera ahí y dice, no me gusta no sé, el Power BI, el Data Studio, el Data Locker, el Excel avanzado, lo que sea. Y como no me gusta las macros, no me gustan las macros y me bloqueo, y me bloqueo. Y ahí uno va perdiendo la esperanza. Bendito sea el Señor. Y un último ejemplo, puede ser cualquier cosa. Yo esperaría, ¿cierto?, que si mi esposo le enseño cocina, él sea capaz de prepararse un buen almuercito, dice la hermana Aurora a su esposito. Le dice, yo esperaría que el hombre, si yo le enseño, él cocine espectacular, igual que yo. Es una esperanza incierta, porque puede que el hombre, por más que le enseñen, no le ponga ganas, se enrede, no anote bien la fórmula y haga cualquier cosa en la cocina. Esperanza secular, esperanza incierta. En la vida cristiana, hermanos, este concepto cobra mucho más sentido. Cobra un sentido el concepto de esperar. ¿Por qué? Porque una de las bases de la fe, iglesia, ¿sabe cuál es? Esperar. Una de las bases de nuestra fe es esperar. Jesús Adrián Romero tiene una canción que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible, pero mi corazón lo anhela. Bendito sea el Señor. Es difícil esperar, hermano. No es fácil para nosotros. Es una palabra bíblicamente o espiritualmente, la esperanza es una palabra activa en la fe, es activa. Implica seguridad, implica determinación, implica actuar. Yo actúo en base a mi esperanza. ¿En quién? ¿En quién tenemos la esperanza? En nuestro Dios. Amén. Y sé que si espero en Él, aunque ande cabizbajo, Él me proveerá, me levantará. Por eso que cantábamos con tanta fuerza, correré y no me cansaré. ¿Sí? ¿Para quién es eso? Para los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán.
dice el salmista. ¿Cuántos creen eso? Él da fuerzas al que no tiene ninguna, dice el escritor bíblico. Bendito sea el Señor. Esto es para el que cree, hermano, no es para todos, es para el que cree. Analicemos detenidamente, voy a pedirle ayuda a mi hermana Soledad, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 13. Romanos, capítulo 5, versículo 13. Dame un segundito, vamos a confirmar algo rápidamente. Que el Señor nos bendiga. Que tengo la impresión de que me equivoqué. Estamos en vivo. Y pasé a otra cita. Dice, pues, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Me equivoqué efectivamente. Y la cita que les quiero nombrar es otra. Dice, después se las comparto, porque fue un error mío. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La pregunta del $1.000.000. ¿De dónde viene la esperanza? ¿Qué cree usted? Lo acabamos de leer. Del Dios de la esperanza. De Él viene mi esperanza. Es un juego de palabras esto. Del Dios de la esperanza, ¿cierto? Viene el amor y mi esperanza para que abundemos conforme al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. O sea, la esperanza no la sacamos de una universidad, de una biblioteca, de un libro de teología. La esperanza viene de Dios. Porque Él nos dice a nosotros, iglesia, espera en mí. Y yo digo, sí, Señor, pero como tú eres el Dios de la esperanza, ayúdame ahora a esperar en ti. Es como cuando vino el hombre con el muchacho enfermo, ¿cierto? Y el Señor le dijo, ¿crees que puedes sanarlo? ¿Qué dijo el hombre? Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, porque mi humanidad se opone a esto. Yo creo, pero ayúdame. Bendito sea el Señor. Vamos a leer un versículo en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 habla del amor, la preeminencia del amor. Alguna vez mi hermano Fernando nos compartió esa palabra, es muy hermosa. Mire lo que dice 1 Corintios 13. Dice, ahí está. Leámoslo juntos. Amén. 1, 2, 3. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto teológicamente, mis hermanos, es un pasaje, es un caballito de batalla. Es muy lindo este mensaje, ese texto. Se conoce como las 3 virtudes teologales o teológicas, las famosas virtudes teológicas o teologales. Mucho se habla del amor, mucho se habla de la fe, poco se predica de la esperanza, hermano. Y es una de las 3 virtudes teologales, bendito sea el Señor, de estas virtudes basales, potentes. Van de la mano las 3, fíjense, porque dice, mire lo que dice, analicémoslo. ¿Quién está hablando? Primero, ¿quién está escribiendo este texto? ¿Quién le escribió a los Corintios? El apóstol San Pablo, ¿cierto? Mediante una carta. Y le dice, a pesar de todo lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, ahora permanecen, o sea, se sostienen, se mantienen 3 cosas importantes, dice Pablo. La fe, la esperanza y el amor, los 3. Sin embargo, el amor es el mayor de todos. Bendito sea el Señor. O sea que hay 3 cosas que nunca podemos perder nosotros como iglesia. Jamás en la vida podemos perder, hermana Isabel, 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor. Eso tiene que estar hasta el día de nuestra muerte. ¿Cuántos creen eso? Y ayúdenos el Señor. Que nunca perdamos la fe, la esperanza y el amor. Hay un dicho secular, ¿qué es lo último que se pierde? La esperanza. Es lo último que se pierde. Hasta el día de la muerte uno espera que algo va a ocurrir. Bendito sea el Señor. Y aunque no ocurra en esta vida, sabemos de que en la vida venidera ocurrirá.
Eso es esperanza, mis hermanos. Eso es esperanza. A veces anhelamos que la sanidad ocurra aquí y el Señor tiene otro plan y otro propósito. Y el Señor dice, no, momentito, la sanidad va a ocurrir, pero va a ser una sanidad eterna en el reino de los cielos. Y ese es algo totalmente sublime. Es un bien mayor, hermano, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Bendito sea Dios. Se predica bastante, insisto, de fe, de amor, pero poco se habla sobre esperanza. Pablo está diciendo, tienen que permanecer en el creyente siempre, siempre, siempre. Tres cosas: fe, esperanza y amor. Bendito sea Dios. Con certeza, a diferencia del ejemplo que pusimos de la selección chilena, que era una esperanza sin certeza, incierta. ¿Qué dice la Biblia respecto a la fe? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es muy similar a la esperanza porque es algo certero. Yo lo creo, a rajatabla, lo creo. No lo he visto, pero lo creo. ¿Qué le dijo, hermana Soledad, Cristo a Santo Tomás? Bienaventurado. No, le dijo, mira, tú creíste, ¿por qué? Porque viste, porque tocaste, ¿cierto? Cuando le dijo, déjame tocar las llagas, ¿cierto? Y las manos y los pies y las llagas. Pero Cristo le dice otra cosa a Tomás. Pero más bienaventurados, bendito Dios, los que creyeron sin haber visto. Esos son bienaventurados. Iglesia del Conquistador, más bienaventurados son ustedes que han creído sin haber visto totalmente el resultado final. Porque la obra que Dios inició un día, la perfeccionará y Él hará y culminará su obra en su tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la esperanza para el cristiano, mis hermanos? Pero antes de eso, para terminar el tema de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Para hacerlo más gráfico, la esperanza, hermanos queridos, es algo muy parecido a la savia de las plantas. La savia es un fluido, un líquido que tienen las plantitas y los arbolitos en su interior, ¿cierto? Que provee todos los nutrientes para la planta, ¿cierto? A lo mejor lo estudiaron en algún minuto, nace desde la tierra, desde las raíces se alimenta de, ¿cierto?, de los minerales y del agua y sube eso, ¿cierto?, hacia arriba, hacia las ramitas, hacia las hojitas, ¿cierto? Y empieza a subir esa savia. Bendito sea Dios. Luego arriba ocurre un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno donde capta en la luz del sol y se produce todo lo que se conoce como la famosa fotosíntesis, ¿cierto? Y lo que hace la plantita es que recibe dióxido de carbono o CO2, recibe sol y lo transforma en oxígeno, que es lo que nosotros respiramos todos los días. En otras palabras, iglesia querida, sin las plantas y los árboles, nosotros moriríamos. No podríamos existir porque ellas nos proveen el oxígeno. La savia alimenta, sube y baja y alimenta y produce este efecto de la fotosíntesis en las plantas. Independiente, hacia hay verano, hacia hay invierno, hacia hace frío, hacia hace calor, hacia ocurre cualquier cosa, la savia está ahí siempre, nunca se pierde. Ahí está, alimentando, nutriendo, fortaleciendo la plantita. Así es la esperanza, iglesia. Como la savia. Independiente el dolor, a la penita que decía Teresa, la tristeza. Independiente el problema que todavía no se soluciona, independiente el litigio que tenemos en los abogados, independiente la prueba. La savia se mantiene en nuestro corazón y se llama esperanza. Y fluye, nos nutre, nos alimenta, baja, sube y eso lo produce el Espíritu Santo, el Dios de la esperanza en nuestra savia espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Vamos a citar Romanos capítulo 8, verso 24. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 8, verso 24. Mire lo que dice, está en las pantallas. Porque, 24-25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bendito sea el Señor.
Oiga, el apóstol Pablo, que le gustaba desafiar a la iglesia, ¿eh? Le gusta, todavía nos desafía. Entonces nos dice, la esperanza de algo que se ve no es esperanza, porque entonces, ¿qué estamos esperando si lo estamos viendo? La esperanza verdadera es algo que aún no vemos. Por eso que decimos que es similar a la fe. Aún no lo vemos, pero lo creemos en nuestro corazón. Lo creemos profundamente. Bendito Dios, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor nos ayude. La esperanza, hermanos queridos, es un elemento fundamental en la vida del creyente. Fundamental, esencial. Sin esperanza, vamos a citar Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías 3:18. Lamentaciones 3:18. Mire lo que ocurre sin esperanza. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, dice el profeta. El contexto es profundo, ¿eh? Pero lo que está diciendo aquí, que sin esperanza, hermanos, la vida carece de sentido. Pierde total sentido cuando se muere la esperanza. Pierde total sentido. Perecen las fuerzas, se acaba la esperanza, se acaba la fe, se pierde el sentido de la vida cuando muere la esperanza. Bendito sea Dios. ¿Cuáles son las esperanzas que alberga el cristiano entonces? En la vida cotidiana muchas. Yo les puedo nombrar algunas. Provisión, Dios proveerá. ¿Cuántos creen eso? Me encanta el apellido que le pusieron a uno de los nombres de Dios. Jehová proveerá. ¿Se acuerda? Jehová Jireh, Él proveerá. Yo espero que Él provea mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Otra provisión, la protección. Amén. ¿Cuántos esperan que Dios los proteja? ¿Cuántos oran para que Dios proteja a sus hijos durante el día? A sus nietos, a sus hermanos, a su mamita que se quedó sola en la casa. Eso es esperanza. Yo espero que Él venga. ¿Por qué? Porque a sus ángeles Él enviará. Y Él acampa alrededor de los que le temen y los protege y los defiende. Palabra de Dios. Otra esperanza del día a día, socorro. ¿Sí? Nuestro socorro, nuestro auxilio en el momento de la dificultad. Por eso que el salmista dice, voy a mirar ¿hacia dónde? Hacia los montes, hacia arriba. ¿De dónde viene mi socorro? Y él mismo se responde, mi socorro viene de Jehová. Bendito sea el Señor. Esa es mi esperanza, que mi socorro y mi auxilio venga de Jehová. ¿Qué otra cosa esperamos? Fortaleza. Fortaleza espiritual. Fuerzas, hermano, porque con nuestras fuerzas es difícil. Es difícil, nuestras fuerzas son limitadas. Llega un momento que se agotan los brazos, en que nos cansamos. Pero yo espero lo que decía el corito. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Ahí viene la fortaleza. Cuando esperamos en Él. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál de todas estas, para ya entrar en la parte final, hermanos, es la mayor esperanza? Nuestra mayor esperanza. Ya dijimos, espero protección, espero cobertura, provisión, fortaleza, socorro, ayuda. Vamos a citar el libro de Tito, un libro poco estudiado, pero muy profundo. Tito, capítulo 3, versículo 5 al 7. Tito, capítulo 3, versículo 5 al 7. Mire lo que dice, leámoslo con atención, están en las pantallas. Dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. La mayor esperanza para el Hijo de Dios es la vida eterna delante del Señor. Y vamos a complementar lo siguiente, Tito capítulo 12, verso 13. Tito 12, 13. Mire lo que agrega nuestro hermano Tito. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
La manifestación de Cristo, la venida de Cristo, cuando Él viene por su iglesia, es nuestra mayor esperanza. ¿Cuántos creen eso? Ahí está nuestra esperanza. Una cosa es la provisión cotidiana, la protección, el pan y el agua no nos faltará, el guardar a nuestros hijos, nuestras familias, pero nuestro corazón, iglesia, alberga una esperanza aún mayor. Que Tito lo declara de una forma extraordinaria. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está nuestra mayor esperanza en la vida, hermano. Sea que muramos o sea que el Señor venga por nuestra vida en el rapto de la iglesia. Ahí está nuestra esperanza, la venida de Cristo, Él viniendo por nosotros, el esposo viniendo, ¿cierto? El novio viniendo por la novia para llevar a cabo un acontecimiento maravilloso llamado las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Y para finalizar, mis hermanos, hay una historia en la época posterior a la muerte de Cristo que asocia la esperanza del pueblo de Israel. Vamos a citar 1 de Pedro, capítulo 1. Lo que leímos le vamos a agregar algunos versículos. Vamos a leer del 3 al 7. 1 de Pedro 1, versículo 3 al 7. Y vamos a relatar una breve historia para finalizar. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor. En el año 64 aproximadamente, mis hermanos, después de Cristo, un gran fuego estalló en la ciudad de Roma. En muy poco tiempo la ciudad entera quedó envuelta en llamas. Había un emperador terrible, hermano, llamado Nerón, sobrino de uno peor que se llamaba Calígula. No sé si ha escuchado ese nombre en alguna película. Más malo que Calígula, viene el dicho. Nerón era sobrino de Calígula y era más malo que el diablo, mis hermanos. Y este tipo tenía, dicen algunos, ciertos trastornos, era un poco psicópata y quería echar abajo, esto es historia ya, quería echar abajo todos los edificios antiguos de Roma. No le gustaban y quería sacar nuevas edificaciones de su obra, de su propiedad, y todos los edificios antiguos los quería destruir. Y no oyó nada mejor que mandar a prenderle fuego a Roma y quemar cuanta cosa había en Roma. ¿Qué ocurre? Estaba en pleno apogeo la persecución de los cristianos. Acuérdense que estaba fresquita la muerte de Cristo, si esto es historia secular que se complementa con la Biblia. Y estamos hablando del 64, 65 por ahí, los historiadores, ¿cierto?, llegan a la conclusión de que Nerón causó el incendio para destruir los edificios, ¿cierto?, que estaban medio destartalados ya de Roma, y dejar espacio para construir palacios de mármol y nuevas edificaciones para autorrendirse culto como prácticamente un dios, y otros monumentos en nombre de Nerón. Como la gente estaba tan furiosa por lo que estaba ocurriendo, mis hermanos, a punto de comenzar una revolución en Roma, estaban todos furiosos, Nerón aprovechó ¿para qué? Para culpar a los cristianos del incendio. Y dice, oye, estos revolucionarios, estos que siguen el nombre de ese tal profeta Jesucristo, son los que armaron el incendio. Y empezó a correr el cagüín la voz de que eran los cristianos. Y comienza una persecución tan acérrima, hermano, contra los hijos de Dios. Estamos hablando de la época de Nerón. Cuando pueda, estudie la época de Nerón, del emperador este. Bendito sea Dios. Y le echó la culpa y los romanos le creyeron. En gran parte le creyeron. Y con el apoyo de la gente comenzó una serie de persecuciones a los cristianos de una forma terrible, hermano.
Algunos cristianos, dice la Biblia, o sea, la historia más que nada, hay libros anexos a la escritura que hablan, fueron bañados en brea, que es este elemento inflamable, para quemar los vivos como que fueran antorchas, como antorchas, benditos a Dios. Inclusive los ponían, ¿sabe que era tan malo este personaje Nerón? Que los bañaban en brea, hermano Julio, los ponían en los jardines a arder y servían de alumbrado para alumbrar los jardines del palacio, los cristianos incendiados, quemados vivos. Que el Señor tenga misericordia. Quemados vivos, hermano. Y los ponían ahí como un monumento de guerra, cuando él daba sus fiestas ahí en el palacio, exhibía públicamente a los cristianos siendo quemados. A otros los amarraban a los carros de combate y los arrastraban por las calles de Roma hasta que se despedazaron. Algunos fueron tirados a los leones y usted conoce más o menos la historia de lo que hacían los romanos, los famosos coliseos y cuánta cosa. Terrible, hermano. Nerón usó 1001 formas de explotar su odio sádico hacia los cristianos y también para saciar también sus crueles deseos de vanidad. Esta época, hermano, terrible, de terrible persecución, es el contexto de la primera carta del apóstol Pedro. La persecución de los creyentes de mano de estos emperadores impíos y rebeldes, tiranos. Pero qué lindo lo que dice Pedro cuando dice, en lo cual ahora ustedes se alegran por un poco de tiempo, porque es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, en diversas persecuciones. Pero sostengan su fe y su esperanza en el Dios que los llamó, está diciendo Pedro en la carta. Usted lea la carta. Al final es una carta de esperanza, hermano. Les dice lo que van a pasar, pero les dice, no pierdan nunca una cosa, iglesia, la esperanza. Su esperanza en quien los ha llamado. No pierdan su esperanza en Cristo, en Dios que los ha llamado. Bendito sea el Señor. Podemos estar pasando diferencias, problemas, tiempo de enfermedad, tiempo de prueba económica, tiempo de aflicción. Podemos estar siendo perseguidos por Nerón, quemados, perseguidos, aserrados. Pero hay algo que nunca debemos perder, iglesia querida, que es nuestra esperanza en el Señor. La esperanza en quien hemos creído. Bendito sea el Señor. Finalizo con Hebreos, esto no está en las pantallas, Hebreos 10:23. Dice, Hebreos 10:23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel y en Él albergamos nuestra esperanza. Por favor, póngase de pie.